Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido el seguir congregados como su iglesia, dándole bienvenida a aquellos que se siguen también sintonizando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo y dando esa solicitud y oportunidad de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a meditar en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 15, en the book of Genesis, chapter 4, verses 1 through 15. Este sermón será en dos partes, hoy la primera parte y luego la segunda parte el próximo domingo, si Dios así nos da vida y salud. La historia de Caín, the story of Cain, el hermano de Abel. Y vamos a leer lo que nos dice ahí Génesis 4, del 1 al 15. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú le enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vamos a ir a Dios en oración. Let's bow in prayer. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en este día por habernos permitido reunirnos como iglesia tuya, Señor, para llevarte a cabo estas alabanzas, esperando que sean totalmente de tu agrado. En esta mañana, Señor, pedimos que sigas estando entre nosotros como nuestro invitado principal, que todo lo que hagamos, Señor, sea de todo corazón y sea agradable ante tus ojos. En esta mañana también, Señor, pedimos por aquellos hermanos que siguen convalecientes, que les sigas dando tú, Señor, las fuerzas que tanto necesitan para que puedan estar una vez más aquí entre nosotros. En especial nuestra hermana Sánchez también, Señor, síguela fortaleciendo y dándole las fuerzas necesarias, Señor, en sus dolores. A nuestra hermana Victoria también, síguela ayudando. A nuestra hermana Emilia. Y en fin, a todos aquellos que siguen débiles de salud, que tú seas con ellos y les restablezca, Señor, para que puedan estar una vez más aquí entre nosotros. Ayuda a todos nuestros hermanos que están fuera de la ciudad también, llévales con bienestar y tráeles de regreso también a sus hogares con salud y tranquilidad. No nos dejes de tu mano, Señor, y perdona nuestras ofensas, porque sin ti nada somos, y síguenos dando oportunidades para seguir
esparciendo tu evangelio, sembrar esa semilla a aquellos que todavía no te conocen, Señor, y que dé fruto en abundancia. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana, Señor, para seguir meditando en tu palabra y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. Sé con nuestros hermanos que siguen sufriendo allá, Señor, en Ucrania, por esta guerra que se sigue tomando a cabo, Señor, y que tú les des consuelo, les des ánimo a seguir adelante, Señor, ante estas circunstancias. No nos dejes de tu mano una vez más y sé con nuestra nación y ten misericordia de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. De acuerdo a lo que acabamos de leer, hermanos, Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Después que son sacados del huerto del Edén, empiezan a tener hijos, y él fue el primogénito. Su nombre significa adquisición, el cual le fue puesto por su madre, quien dijo al nacer de él: por voluntad de Jehová he adquirido varón. De manera que Eva vio en su hijo un regalo que Dios le había hecho. Probablemente, hermanos y amigos, lo vio como el instrumento que Dios utilizaría para que se cumplieran las palabras del Señor, con las cuales ella esperaba tener venganza de la serpiente que le engañó, si ustedes se acuerdan, ahí en Génesis 3:15, en Genesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entendemos que Caín, como simiente suya, pues podía ser, según Eva, ese instrumento para castigar a la serpiente, pues que le había engañado, siendo él el primogénito, ¿verdad?, de Eva. Pero vamos a ver lo que nos enseña la Biblia, hermanos, acerca de Caín, y veamos pues qué lecciones podemos aprender de él. Y ya hemos hablado muchas veces acerca de esta historia. Sin embargo, hermanos, es necesario recordar y poner atención a este acontecimiento, el primer asesinato en este mundo. Lo primero que vamos a entender, hermanos, y vimos ahí en el versículo 3 de Génesis capítulo 4, que Caín tuvo pues conocimiento de Dios. Caín tuvo conocimiento de Dios. Se nos menciona que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Notablemente entendemos pues que él conocía acerca de Dios y de la necesidad de ofrendar y la necesidad de alabar a Dios. Sin duda alguna que sus padres le enseñaron que había un Dios a quien le debía la vida, pues, y a quien debía adorar. Su nombre mismo estaba relacionado con Dios. Eva, su madre, lo llamó así, ¿se acuerdan? Adquisición, dando a entender que era un regalo, pues, que Dios le había hecho. Y esto lo entendemos como padres, que cada vez que tenemos esa fortuna, esa bendición de tener un hijo o una hija, viene de Dios, es una bendición de parte de Dios. De los tres primeros datos que se nos dan en el Génesis, hermanos, sobre la vida de Caín, dos de ellos tienen que ver sobre su relación con Dios. Dos de ellos. Número uno, Caín fue un regalo de Dios a sus padres, como Eva lo entendió. Adquisición, le puso hasta el nombre Caín, ¿verdad? Adquirido. Y Caín también, número 12, presentó un día delante de Jehová con una ofrenda. Con estos dos datos, hermanos, entendemos allí, estos tres datos, perdón, dos tienen que ver con su relación con Dios. Y por eso, hermanos, esta es la historia que se repite también en cada persona. ¿Qué lección tenemos, hermanos, cada uno de nosotros de esta lección que podemos aprender? La existencia de cada uno de nosotros, primeramente, es un regalo de Dios. It is a gift from God, right? We're born.
Y algo también, hermanos, dentro de nosotros, llega el tiempo en nuestra vida que nos dice que hay un Dios a quien debemos adorar. Hay una necesidad de adorar a Dios cuando uno llega a crecer y llega a ese entendimiento. Y Dios nos revela esta necesidad a todo ser humano. Llega un momento en que sentimos que debemos allegarnos a ese ser superior, ir a uno de sus templos o casa de oración, o ir a uno de sus ministros, escuchar de la palabra de Dios. Sabemos que nosotros, claro, somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es una casa de oración que nos cubre de la intemperie, de la lluvia, del tiempo, del frío, ¿verdad? Y entendemos, hermanos, que el hombre, hermanos, entiende que debe de elevar a él una oración, una plática, la necesidad de que hay un ser superior, el Todopoderoso. Y empezamos a cuestionar, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Nadie, hermanos, nadie nace ateo. There's no such thing as being born atheist. Nadie nace, hermanos, ateo. Nadie nace homosexual. Nadie nace lesbiana. El hombre es el que aprende por su medio ambiente lo que son todas estas perversiones. Pero bueno, Caín tuvo conocimiento de Dios. Ese es el primer punto que vamos a enfatizar. Tuvo conocimiento de Dios. Número 2, hermanos, punto número 2. Caín desagradó a Dios. Viene, hermanos, a hacer algo que no le agradó a Dios, así como sus padres no le agradaron a Dios cuando comieron de esa fruta prohibida y los saca del Edén, del paraíso. Y después viene a nacer Caín. A él también, hermanos, le pasa esto y hace algo que desagradó a Dios. Y por alguna razón que no es muy clara, hermanos, en la Biblia, dice el versículo 5, que no miró con agrado a Caín, ¿verdad? Dios miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Varias explicaciones, hermanos y amigos, se han ofrecido. ¿Por qué no miró con agrado Dios la ofrenda de Caín? Una de ellas, hermanos, es que Dios exigía una ofrenda donde hubiera derramamiento de sangre, un sacrificio por el pecado que representara el sacrificio de Cristo después. ¿Tiene sentido? Porque sabemos que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, dice el libro de Hebreos, no hay remisión de los pecados. Right? Otra, hermanos, explicación que se ha dado es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque éste se encontraba enojado con su hermano aún desde antes de que ambos presentaran sus ofrendas. Algunos han comentado. Entonces, por eso Dios no aceptó tampoco la ofrenda de Caín. Hay esa posibilidad. Se enojó antes, hermanos, y pues ya iba enojado a ofrendar a Dios. Y eso lo entendemos también nosotros. En la palabra de Dios dice, cuando hay algún conflicto, un problema entre hermanos, dice, no, deja tu ofrenda primero allá en tu hogar, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y da esa ofrenda a Dios. Right? Podemos entender que es algo plausible. Número 3 también, hermanos, algunos presentan esta explicación, que la verdad es que, y entendemos, hermanos, que algo irregular hubo en él, por lo cual fue visto con desagrado. Algo que a Dios no le agradó, dice ahí, right? Exactamente no dice la razón, pero vamos a ver un versículo también que nos va a dejar ver más acerca de esto. Lo cierto es que el relato bíblico dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero se habla de Caín y luego se habla de su ofrenda, sugiriéndose entonces que el problema no estaba tanto con la ofrenda meramente, sino con Caín mismo.
que si Caín hubiera sido distinto, hermanos, en su manera de hacer las cosas, Dios se hubiera agradado de su ofrenda. Pero fíjense lo que dice Hebreos 11:4. Eso sí es seguro, ¿verdad? Hebreos 11:4, Hebrews 11:4, nos dice el escritor a los hebreos y nos explica algo de esto. Lo leíamos también, ¿verdad? En la clase. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está el detalle. Por la fe, ¿right? Ofreció a Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dice alcanzó testimonio de que era justo o justificado, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Y luego dice de sus ofrendas, quiere decir que ya antes lo había hecho. ¿Ven ustedes? Dice en plural. Antes ya había sido agradable Abel a Dios también. Lo hacía con fe. De Caín no se nos dice nada de eso, ¿verdad? Que había sido antes agradable a Dios. Pero en este caso, dice con seguridad que Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No lo hizo con fe. El hombre y la mujer que hace las cosas con fe se basa en lo que dice Dios. Se basa en que Dios quiere así esta manera. Y yo lo voy a hacer de esta manera, porque lo estoy haciendo por fe, porque Dios me lo está mandando. Y Caín, hermanos, obró de una manera, podemos decir aquí, sin fe. Porque si lo hubiera hecho con fe, hubiera sido también justificado, eso es seguro. ¿Y cuántos son en nuestros días también, hermanos, otra vez, representando las dos clases de adoradores? Dicen que tienen fe en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios, right? Otros Caínes. Muchas religiones, hermanos, que hablan de la adoración a Dios y de la ofrenda a Dios. Tú hazlo nada más lo que sientas en tu corazón. Tú nada más alaba a Dios de la manera que a ti te agrade. A todos Dios acepta. No a todos, no aceptó la ofrenda de Caín. Entendemos, hermanos, entonces que hay algo ahí en por qué no fue agradable la ofrenda de Caín. Aquí hay una enseñanza también muy importante delante, hermanos, de lo que tenemos aquí en meditación. Delante de Dios lo que interesa, hermanos, no es tanto pues llamarnos cristianos solamente, sino qué clase de personas somos en realidad. Los fariseos, en el tiempo del Señor, dice que la palabra de Dios que eran las personas más religiosas que había en Israel, sin embargo, las que más condenó el Señor, y supuestamente, ¿verdad?, guardaban la ley en su exactitud, en ese aspecto más religiosas. Sin embargo, el Señor las condenó más a esa clase de personas. ¿Se acuerdan de la historia también, a través de la historia de los cruzados, the Crusades, right? En la Edad Media, durante casi 300 años se dedicaron a guerrear contra los maometanos, almost 300 years in the Crusades. Según ellos, para defender la causa de Dios. Y ya vemos la historia, hermanos, guerras muy sangrientas, right? Las cruzadas. Los miembros también de la Santa Inquisición, Holy Inquisition, te preguntaban que si tenías una Biblia, etcétera, etcétera, right? Y si decías que sí, te quemaban y te mataban, right? La Santa Inquisición, Holy Inquisition, creían hacer un servicio a Dios, persiguiendo a judíos, a protestantes, torturándolos y ejecutándolos. Lo hacían en nombre de Dios, según ellos. Sin embargo, desagradaron a Dios. Tantos años que duró ese imperio, right? Y haciendo esto, hermanos, right? Te encontraban con un ejemplar de la Biblia que eran muy raros en aquellos tiempos tener, y ya eras considerado un hereje. Ya te quemaban vivos, ¿verdad? Lo hacían en el nombre de Dios, sin embargo desagradaron a Dios. Caín, según él, trajo de lo mejor de la tierra, sí, pero no fue lo que Dios pidió. Por alguna razón otra vez, fue desagradable, no le gustó a Dios.
¿Y quiénes somos nosotros para decir, bueno, oye Señor, ¿por qué no te gusta lo que yo te estoy dando? Te lo estoy dando de corazón. Tú y yo podemos ser muy religiosos, hermanos y amigos, estar siempre aquí en los servicios, saber mucha Biblia y sin embargo desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida no concuerda con nuestra religión. Ya sabemos lo que dice Santiago, ¿right? La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿en qué? En sus necesidades. Ustedes ven la lista de benevolencia, ahí está, hermanos, si acaso no se han fijado. Ahí está, cada mes ponemos, hermanos. ¿Dónde se va la ofrenda, hermano Chávez? Yo doy 2, 3, 4, 5, 10 dólares, 100 dólares. ¿Dónde está la ofrenda, hermano Chávez? Ahí está. It's right there. La benevolencia que se hace. A veces se nos hace, hermanos, fácil el pecar. Y a veces nos dormimos, hermanos, sin pedir perdón a Dios, ¿verdad? En 1 Juan 1:9, ¿qué nos dice, hermanos, también ahí? 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 John chapter 1, verse 9. Dice así la palabra de Dios. Dice, sí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Caín, hermanos, hubiera entendido esto también, right? De confesar, de aceptar, pues Dios se enojó por alguna razón. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me justifique? Así como a mi hermano Abel. Right? Si no tenía él borreguitos, pues le hubiera pedido uno prestado a Abel. No creo que él no hubiera dicho que no, ¿verdad, Abel? Oye, ¿me prestas? Ya sé que Dios nos está pidiendo esto. Ir como hermanos, imagínense, right? A ofrendar a Dios lo que Él quería. No. De la manera que Él quería, right? A veces nosotros nos aferramos, hermanos, a algo y no confesamos nuestras iniquidades ante Dios, right? Número 3, hermanos, punto número 3. Caín básicamente se enoja pues en gran manera, dice ahí en Génesis 4:5, dice ahí la palabra de Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Ensañarse significa enojarse, y decayó su semblante, como dice uno, se le cayó la cara, right? Ya nos imaginamos. Nos ha pasado esto a nosotros, nos hemos enojado así de esa manera y no queremos hablar a él. Ya estamos. No me molesta. A mí no ves que estoy enojado, no me estés hablando. O enojada, ¿verdad? También las hermanas se enojan de vez en cuando, ¿verdad? Así, hermanos, dice que se enojó Caín en gran manera, se ensañó. No sabemos cómo se dieron cuenta realmente, hermanos, Caín y Abel, de que uno había agradado a Dios. Moisés lo está diciendo, pero ¿cómo se dieron cuenta ellos que Abel había agradado a Dios y que el otro lo había desagradado? Específicamente no sabemos. Que uno se presentó bien y otro se presentó mal, con una ofrenda que a Dios no le agradaba. Tampoco sabemos qué tanto tiempo pasó para que se dieran cuenta de cómo se sintió Dios acerca de lo que habían hecho. ¿Qué tan fue? ¿Un día, 2 días, 3 días? No sabemos exactamente, right? Alguien ha sugerido de que posiblemente Dios dio testimonio del buen sacrificio de Abel, enviando fuego para que consumiera el sacrificio. Esto lo leemos muy frecuentemente en la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios se agradaba de la ofrenda, venía fuego del cielo y consumía luego, ¿verdad? Posiblemente. Y la de Caín, pues no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque no le agradó a Dios, ¿verdad? Otros han sugerido que los rebaños de Abel se multiplicaron, mientras que la tierra que cultivaba Caín pues no estaba produciendo nada. Ay, ¿qué está pasando ya? Ya no crece como crecía antes, ¿verdad? Mi cosecha. En fin, no sabemos. El caso es que Caín se enojó en gran manera cuando se dieron cuenta que Caín no les agradó, ¿verdad? La ofrenda de él a Dios. Y qué triste es estar en las cosas de Dios, hermanos, y siempre andar enojado, ¿verdad?
¿Cómo puede uno decir yo soy cristiano y siempre con la cara enojada? Como que no funciona, hermanos. Right? Caín representa a aquellos que practican, disque, ¿verdad?, la religión, pero nunca son felices. Siempre hay algo, hermanos, que les tumba, que les derrota. Right? Y viene la aflicción y ahí se quedan en vez de ir a Dios y hablar con Él otra vez, y esperar y confiar en Él y sentirnos felices. ¿Está uno triste, qué dice Santiago? Cante himnos, ¿verdad? ¿Está uno feliz? Cante himnos. ¿Está uno triste? Haga oración, dice Santiago. Haga oración otra vez, hablando con Dios, ¿right? A veces, hermanos, no entendemos esto y en vez de salir gustosos, salimos a veces disgustados. Se enojan con el hermano Chávez. Muchas pedras de chora, ¿verdad? No me gustó el sermón de hoy. Según, ¿verdad? Viene un hermano, el hermano, ¿cómo se llama? Banda, ¿verdad? Que a lo mejor viene y les da un sermón, hermanos, para que ya dejen de ver al hermano Chávez, ¿verdad? Pero próximamente lo anunciaremos. Sin embargo, hermanos, Caín se enoja. En vez de soportar la reprensión de Dios y entender, oye, esto no me agrada, en vez de investigar, oye, Señor, ¿por qué? Tenían esa comunicación con Dios, es lo bueno. Fíjense, hasta eso Dios no dejó de comunicarse con ellos, aunque los padres de Caín habían hecho algo bastante mal y los había corrido Dios del jardín del Edén, y todavía estaba la comunicación. Dios se comunicaba con ellos, con los patriarcas. A veces nosotros no aprendemos la lección y me hiciste esto, ya no me voy a comunicar contigo. Ya, ahora sí, ya, you're dead to me. En vez de perdonar y seguir con la comunicación, ¿eh?, que debemos tener como hermanos y hermanas en Cristo. En Hebreos 12, 5 al 7, fíjense lo que nos dice ahí, hermanos, que nunca se nos olvide esto. Hebrews chapter 12, verses 5 through 7, Hebreos 12, del 5 al 7, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Ya se les olvidó la exhortación, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lo hacemos nosotros como padres a nuestros hijos, los disciplinamos y les corregimos. Y dice: no se les olvide a ustedes, no menosprecien, no lo hagas algo que como que no sirve esta reprensión, esta disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si Caín hubiera entendido estas palabras, imagínense, right? Porque el Señor al que ama disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Él se enojó, se ensanchó, en vez de soportar la disciplina del Señor. Ojalá, hermanos, que el Señor nos siga disciplinando. Ojalá que estemos con ese contentamiento cuando viene la reprensión de Dios, porque quiere decir que todavía nos ama. Quiere decir que nos quiere hacer ver que tienes que corregir tu caminar, Jorge Chávez. Tienes que enderezar tus pasos, los pasos que llevas no son convenientes. Ojalá que siempre, hermanos, soportemos su disciplina. Ojalá que no nos enojemos cuando Él nos reprende, o cuando algún hermano o hermana en Cristo viene y nos exhorta, right? Que lo amemos más a ese hermano o a esa hermana. Amén, brother. Thanks for letting me know. Gracias por hacerme ver, hermano o hermana, lo que estoy haciendo, que no está agradable realmente ante los ojos de Dios. Pero cuando Caín se dio cuenta de que Dios no se había agradado, hermanos, vayamos otra vez, de él y de su ofrenda,
En lugar de enojarse, sabemos que lo que le correspondía haber hecho, hermanos, era considerar la causa por la cual Dios no se había agradado de él y su ofrenda. Debió haber dicho, pues tiene que haber una razón por la cual mi ofrenda no ha sido grata al Señor. Posiblemente hay alguna falla en mi vida, la culpa la tengo yo, con seguridad. No mi hermano Abel. Pero a veces, hermanos, en vez, así como Caín, en vez de enfatizar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Nos enfocamos en el hermano o la hermana. Oye, pero pues si aquel hermano mira a aquella hermana, ¿por qué a mí Dios nomás me castiga? ¿Por qué aquellos hermanos no? Mira cómo andan. Luego empezamos a ver las faltas de otros, ¿verdad? Y nos enojamos. En vez de reconocer, a lo mejor si hay algo que ando haciendo mal, ¿no? Esta es una gran lección, hermanos, también y amigos, para todos nosotros. Nos desanimamos porque nuestras oraciones a veces no son contestadas y a veces nos disgustamos con el Señor, hermanos, por las cosas que suceden en nuestra vida. Pero no nos detenemos a pensar que debe de haber en nuestra vida alguna irregularidad que nos impida o nos impide la bendición del Señor. ¿Qué está impidiendo la bendición de Dios en mi vida? ¿Qué estorba en mi vida? ¿Qué está pasando entre mí y Dios? Que no hay esa comunicación que debo de tener con Él, ¿right? Caín, hermanos, no lo vio así. Se ensanchó, se enojó y finalmente dice el versículo 8 ahí de Génesis 4, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y yo me imagino cuando Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo. No creo que se lo ha de haber dicho enojadísimo, ¿verdad? Oye, Abel, vamos al campo, vamos ahorita de una vez, ¿verdad? No creo que se lo dijo así. Si no, Abel le hubiera dicho, oye, pues, ¿por qué estás tan enojado? No, mejor no voy, ¿verdad? Se lo debe haber dicho de una manera muy dulce, ¿verdad? Quizás con una sonrisota. Oye, hermano, vamos al campo. Ya planeando, fíjense, planeando este terrible pecado, ¿verdad? Crimen. Salgamos al campo, ¿verdad? ¿Por qué lo mató, hermanos? Ya Dios le había hablado con él. No es que Dios no había querido hablar con él, dice el versículo 6, verse 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? ¿Ven ustedes la comunicación de Dios antes de que cometiera este crimen? Dios habla con él. Dios no quiere, Dios ya sabía lo que iba a hacer, es el Todopoderoso, es el todo lo conoce. Le está dando la oportunidad a Caín de reflexionar antes de que tomara esa decisión de cometer ese crimen tan horrible, matar a tu hermano. Imagínense, ¿quién pensaría eso? En su sentido no lo haríamos, hermanos. Sin embargo, hermanos, nos preguntamos ¿por qué lo mató? ¿Qué daño le hizo a Abel? Abel no lo provocó, no se burló de él, que sepamos, no lo engañó, no lo criticó, no lo menospreció, no le dio ningún motivo, hermanos. Otra vez, de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Muy al contrario. Cuando Caín lo invitó para que salieran al campo, aceptó el gustoso esa invitación, porque no tenía nada contra su hermano. Si hubiera tenido algo, lo hubiera hecho mejor, ¿no? Si hubiera sentido, como dice una vez, oh, I have this bad vibe, right? Y no hace uno las cosas porque ya tienes un presentimiento por ahí. Salgamos al campo. Vamos, hermano. Nunca se imaginó Abel. El problema no estaba en Abel, sino en Caín. Juan lo explica, hermanos, ahí en Primera de Juan 3, 11 y 12. 1 John 3, chapter 11 and 12. Fíjense lo que dice Juan de Caín, el apóstol Juan, el apóstol del amor. Primera de Juan 3, 11 y 12. 1 John 3, 11 and 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y aquí algunos malinterpretan, pues por eso
¿verdad? Caín era ya del diablo, con razón. Pero él al principio no era del diablo. Él se dejó llevar por el enojo, por la rabia que el diablo le estaba dando, right? Y vino a ser del diablo. Y por eso dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta Juan. ¿Ven ustedes ahí? Juan está preguntando, ¿por qué causa le mató? Why did he kill him? Right? Porque sus obras, ahí está la respuesta, hermanos, bien clara, right? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, envidia. Envidia. ¿Quién se cree? Se cree muy santo. Se cree, sí, te voy a demostrar. Te voy a demostrar, hermano mío. ¿Hasta dónde llegó? ¿Ven ustedes lo que hace Satanás? Cuando entra el enojo en nuestras vidas. Por eso nos dice la palabra de Dios que cuidado con el enojo. No dejes que, ¿verdad?, que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No dejes que el sol, hermano, se esconda y te vas enojado en la cama con tu esposa o tu hermano o tu tía o tu abuelo o tu hermana, quien sea. Haz las paces. Ay, te no quiero hablar, ya mañana arreglamos. Sí, le estás dando cabida a Satanás, ¿verdad? Es lo que quieres. Llegar hasta esto, puede llegar. Ahí está la respuesta. Que no te envidia de que alguien está haciendo la voluntad de Dios. Al contrario, que te remuera tu conciencia. Yo debo también de hacer la voluntad de Dios. Estoy mal. Y quiero arreglar cuentas con mi Dios. ¿Qué debo de hacer, Dios, para otra vez entrar en este estado de justificación? La misma historia, sin embargo, se repite en todos aquellos que se enojan contra su hermano y procuran hacerle alguna forma de daño. El problema no está en el hermano, sino en ellos. Hay cristianos a veces, desgraciadamente, que con nadie congenian, con todos están enojados, todos les ofenden, todos son falsos, nadie les ama. A través de los años, hermanos, hemos visto esto. Bastante, hermanos, que hemos visto. Nadie les comprende, tienen que decir algo malo de los demás, directa o indirectamente, procuran desprestigiar. Lo triste del caso es que nadie les ha hecho nada malo, nadie les ha dicho nada a ellos, ¿verdad? Ellos son el problema, no los demás. Muchos se han ido también de aquí muy ofendidos, pero nunca hicieron algo por sus hermanos en Cristo. Es más, nunca ni se despidieron, ¿verdad? Lo más básico, lo más simple. Vamos otra vez a Caín, hermanos. Hay una ilustración, hermanos, para algo en que meditar. El marido llega, pongamos esto como algo que puede suceder. El marido llega a la casa enojado, ¿verdad? Ve al gato echado en la puerta, le da un puntapié, ¿verdad? Abre la puerta y la cierra aventándola, se quita el sombrero, lo arroja con fuerza contra el suelo, se le acerca al niño para darle un beso y le grita, hazte a un lado. Y luego le grita a la esposa, ¿está la cena lista? Por más que argumente que el gato, la puerta, el sombrero, el niño, la esposa le hicieron algo, el hecho permanece de que el problema es él. Y a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, no exactamente con lo del gato y eso, ¿verdad? Pero a veces así pasa, hermanos, y a veces no lo reconocemos como varones, ¿right? Y también a veces las hermanas, no echar la culpa a los hermanos nada más, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo somos nosotros, ¿verdad? Y hay que aceptarlo. Como hombres, como varones, right? Como cabeza del hogar. Ojalá, hermanos, que calmemos nuestro enojo, ¿verdad? Es algo difícil a veces porque nos enojamos tanto, hermanos, que se nos olvida lo que tenemos que hacer, right? Caín se enojó, hermanos, y llegó hasta esto, hasta el asesinato. Al principio fue un simple coraje porque pues Dios no se agradó de su ofrenda, se le cayó la cara, como dice ahí, el semblante, se ensañó y se cayó el semblante. Después buscó en su hermano un pretexto pues para sentirse mal. Quizás pensó entre sí, pues mi hermano Abel tiene la culpa de que yo me sienta como me siento, porque si no había traído esa ofrenda a él,
hubiéramos estado parejos. Pero tuvo que sacrificar ese borreguito. Por eso Dios no se agradó de mi ofrenda. A veces no aceptamos nuestra culpa, hermanos y hermanas. El otro o la otra me provocó, ¿verdad? Siempre casi. No, es que él, usted no lo conoce, hermano. Usted no la conoce, hermano. Y no aceptamos que nosotros somos el problema. Por eso, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Ya estamos terminando. En Proverbios 12:16, Proverbs 12:16, dice así la palabra de Dios: el necio al punto da a conocer su ira. Llega tarde o temprano al necio y deja salir todo, ¿right? Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Deja que grite, que hable, no le hagas caso mejor. No trates de componer el asunto porque no vas a poder. Mejor apártate por un momento, ¿right? No le hagas caso. Vas a ser prudente. Al rato luego hablas con ese hermano o esa hermana. Ahorita deja que grite, que salte, que diga lo que diga. Luego trata de componer el asunto, ¿verdad? Va a ser prudente. Dice Eclesiastés 7:9 también, Eclesiastes 7:9. ¿Qué nos dice este consejo también? Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu, ¿a qué? A enojarte, porque el enojo reposa, ¿en dónde? En el seno de los necios. Otra vez. ¿Quieres llegar a ser una persona necia? Enójate. ¿Quieres ser insensato? Enójate a cada rato. Y vas a ver si no llegas a ser una persona necia e insensata. Siempre vas a andar enojado. Y se te va a subir el reflux y toda la noche también, ¿verdad? Es otro asunto que luego vienen problemas del estómago también, hermanos, ¿verdad? Aparte de otras cosas. Dice Efesios 4:31 y 32, Ephesians 4:31 and 32, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Oye, hermano Pablo, ¿le está hablando a cristianos aquí? Sí. Le está hablando a cristianos. Fíjense lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Hermanos que gritaban, que echaban maldiciones, que estaban amargados, que siempre estaban enojados. Por eso Pablo dice: que se quite todo esto, por favor, hermanos. Antes, quiten todo esto y antes, o sea, mejor hagan esto, ¿qué? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre recordando esto. Acuérdate que Dios te perdonó a ti también todas tus faltas, Jorge Chávez. Ahora haz lo mismo tú con tu hermano o tu hermana en Cristo. Y aún con el mundo, a veces también se nos olvida. Queremos nada más aplicar la regla aquí entre los hermanos, los domingos y los miércoles, pero allá en el mundo, hermanos, en el trabajo, no. Oye, es Jorge Chávez, sí, no me cada rato es las maldiciones allá. No podemos ser así, ¿verdad? Lo cierto es que cuando Caín se enojó, ya para terminar, hermanos, Dios se acercó a él para ayudarlo. Como decía antes, Jehová dijo a Caín, right? En el versículo 6 y 7, verse 6 and 7 of Genesis 4. Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú tienes ese poder de enseñorearte de él, no al revés. Y este pasaje es difícil de interpretar a veces, hermanos, pero parece ser que la idea es la siguiente: ¿por qué estás enojado? Le pregunta primero, ¿right? ¿Por qué estás enojado y por qué estás con la cara larga? Se le cayó el semblante, ¿right? Si haces bien, recogerás el bien que hayas sembrado. You reap what you sow, right? Recoges lo que siembras. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta acechando. ¿Quieres seguir pecando? Ahí está. Nomás ábrele tantito. Ábrele tantito. A veces nomás le abro tantito y estaba la gata afuera y de repente se mete. Ay, ni la esperaba. Así es el pecado. Le abres tantito y se mete luego. Satanás, right? Ya para cuando piensas, ya dijiste tantas maldiciones, ya te enojaste, ya pecaste.
Y por eso dice, está a la puerta. Está en ti si te vas a enseñorear de él. Right? Con todo esto tú puedes vencerlo, porque te vas a agarrar de Cristo Jesús. No tienes razón para estar enojado. Si procedes bien, te irá bien. Si permites el mal en tu vida, este estará como una fiera lista para atacar. Ábrele tantito la puerta a Satanás y vas a ver lo que va a pasar. Pero esa fiera tú la puedes vencer. No hay razón para que te dejes arrastrar por la fiera del enojo. Caín pudo haber, hermanos, evitado el asesinar a su hermano. Dios ya estaba hablando con él, entabló esta plática. Y Dios no podía, hermanos, detenerlo. Sin embargo, mucha gente hoy en nuestros días dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dejó Dios que asesinaran Uvalde? Tantos niños. Dios, hermanos, no va a detener a la persona. Está en la decisión de la persona misma. Y es lo que mucha gente no entiende. Y por eso yo por eso no creo en Dios. Allá tú, amigo, amiga. Dios te hace la invitación. ¿Quieres entender que lo que estás haciendo ante Dios está mal y quieres aceptarlo? ¿No quieres empezar una vida nueva en Cristo para empezar esa justificación en el Espíritu, empezando en las aguas del bautismo, como dice Romanos 6:7, Romans 6:7? Porque el que ha muerto, ¿a qué? Ha sido justificado. El que ha muerto en las aguas del bautismo. Si en esta mañana tú quieres hallar esa justificación, quieres parar ya de enojarte, tener esa fuerza espiritual de contenerte, porque vas a tener el Santo Espíritu que Dios da como un regalo cuando eres bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Si en esta mañana hubiese alguien que quisiera venir a ser bautizado, puede hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Y tú, amigo, amiga, también que nos escuchas en Facebook Live, también te invitamos, si ya tienes ese deseo y esa convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que murió en la cruz por tus pecados y de que fue resucitado al tercer día de entre los muertos, y quieres confesarle como el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo hoy también. Contáctanos de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad, ese deseo que ya llevas dentro de tu corazón. Que Dios les bendiga. Tendremos un himno de invitación puestos de pie. God bless you all.